Las cicatrices de mi alma hoy son mi mejor arma. Las amo, las respeto y las porto sin miedo. Bienvenidos a Cicatrices que Inspiran. Soy Mariana y este es un espacio donde vamos a hablar de las heridas que nos cambiaron, de los momentos que nos rompieron, pero también de la fuerza que encontramos para volver a levantarnos. Y bueno, ¿quién es Mariana? ¿Por qué nace este podcast? Me gustaría primero platicarles un poquito de mí, para que entiendan todo el contexto de por qué estamos grabando el día de hoy. Pues bien, soy fisioterapeuta, egresé exactamente en plena pandemia, en 2020. Nos decían la generación pandemia, la generación COVID. Y bueno, aquí me gustaría recordar una frase de Marco Antonio Regil. Recuerdo que en alguno de sus podcasts él comentaba que a veces hay situaciones bastante difíciles que en su momento parecen ser lo peor que nos ha pasado, ¿no? Y después se convierten en una bendición. O quizás siempre fue una bendición, solamente que no estábamos en el momento justo para descubrirlo, ¿no? Y bueno, les decía que salgo en pleno COVID, fue complicado, la verdad, estaba llena de incertidumbre, de miedo, por contraer la enfermedad, el mundo estaba pasando por algo completamente desconocido. Y a la par, yo estaba terminando la universidad. Me sentía triste también, porque no tuve una graduación como pues mis compañeros, ¿no? De generaciones pasadas. Recuerdo que tuve un acto académico 9 meses después y en línea. Pero bueno, hoy por hoy agradezco cómo se dieron las cosas, porque si no hubiera sido de esa manera, no sería la mujer y la fisioterapeuta que soy ahora. Aparte de fisioterapeuta, soy una chica de 27 años, ya muy pronto voy a cumplir 28. Ahí anótenle, por favor. Soy Leo, por si tenían la duda. Y bueno, decido hacer este podcast porque toda mi vida me ha gustado las cámaras, hablar, platicar con la gente, conectar, conocer diferentes puntos de vista, conocer su historia, etc. También, bueno, toda la vida he sido muy creativa, juguetona. Y uno de mis juegos, cuando estaba chiquita, era precisamente que tenía un programa de radio. Era un programa que estaba basado en mi hermana. Tengo una hermana mayor y un hermano también, mayores. No vamos a decir el nombre de mi hermana porque luego se va a enojar, ¿no? Se va a decir, ¿por qué me estás mencionando ahí en tu podcast? Habla de ti. Seguramente es algo que ella me diría. Pero bueno, el chiste es que yo jugaba que tenía un programa de radio. Eran los discursos matutinos y ya, era mi hermana, ¿no? Que no vamos a entrar en detalles para respetar esa parte porque luego se me enoja. Pero bueno, me encantaba. Y poco a poco, después de la pandemia, me he propuesto hacer cada una de las cosas que Mariana soñaba. Yo creo que la vida es bastante corta. Nadie tiene la vida asegurada. El día de hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Y eso fue una de las lecciones que me trajo el COVID. Aprender a disfrutar el momento, a tus seres queridos, disfrutar de los pequeños detalles. Y bueno, como les comentaba, soy fisioterapeuta. Y poco a poco van a ir conociendo un poquito más de mí, van a entender las razones, cada una de por qué nace Cicatrices que Inspiran. Pero en mi día a día platico con muchas personas
Cada uno de mis pacientes tienen historias bien bonitas, historias donde han pasado múltiples adversidades. Y digo, wow, esta historia vaya que inspira, ¿no? ¿Cómo le hicieron para salir adelante? Me ha tocado conocer casos de personas con lesiones complicadas y que a pesar de todo salen adelante, ¿no? Son personas funcionales, echadas para adelante. Y bueno, yo me maravillo del cuerpo humano, de la naturaleza humana, todo el tiempo. Y un día me dije, wow, qué afortunada soy de poder conocer estas historias, de poder además ser parte de esa recuperación y de esa transformación, de ese crecimiento de la paciente, de los pacientes. Entonces me dije, ¿y por qué no? Creo un espacio donde pueda compartir esas historias que a mí me inspiran para inspirar a más personas. Y de paso, Mariana cumple su sueño de tener un programa de radio que ya no es como tal el radio, pero ahora en estos tiempos existen los podcasts. Y pues es una excelente opción, una gran oportunidad para aquellos que nos gusta incursionar en estas cosas, ¿no? Y bueno, así nace, en parte, Cicatrices que Inspiran. Y como les comentaba, todos tenemos cicatrices, todos tenemos heridas, y esas heridas dejan una cicatriz. Entonces, ¿por qué ese nombre? Pues bien, en fisioterapia hay muchas áreas. Es como la medicina, que está la especialidad en dermatología, está el oftalmólogo, el cardiólogo, el neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en fisioterapia, simplemente que, bueno, no está tan conocida en México ya más. Hace 10 años que yo entré a la universidad, no, la fisioterapia en México estaba todavía más, digamos, como en pañales, ¿no? Si bien ya tiene rato, no es nueva completamente, pero sí la gente todavía no está tan familiarizada como quisiéramos en esta área de la fisioterapia. Entonces, pues imagínense, hace 10 años estaba aún más verde todo este asunto. Pero bueno, como les decía, hay diferentes áreas de la fisioterapia. Está la fisioterapia ortopédica, fisioterapia geriátrica, fisioterapia cardiorrespiratoria, fisioterapia deportiva y un área que yo amo, que me fascina y actualmente estoy estudiando para especializarme, es la fisioterapia dermatofuncional. Y bueno, ¿qué es eso de fisioterapia dermatofuncional? Pues, así como la fisioterapia busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la mejora del movimiento, a través de diferentes medios como electroterapia, ultrasonido, técnicas manuales, ejercicios sobre todo. En dermatofuncional buscamos lo mismo, pero nos enfocamos en la piel. Por ejemplo, podemos tratar cicatrices, precisamente, pacientes quemados, celulitis, arrugas, grasa localizada, todo lo referente con la piel y sus anexos. Entonces, es un área que recuerdo que yo escuché por primera vez de esta cuando iba en segundo año de la carrera. Yo tenía 19 años. La maestra dijo algo de... Hay una cosa, me acuerdo que dijo, hay una cosa que se llama ultracavitación. Y esa puede producir la inclusión de la célula adiposa, del adipocito, ¿no? Y yo así de ¡wow! Entonces me acuerdo que anoté en mi libreta ultracavitación. Puse un corazoncito, lo marqué en naranja y dije, yo algún día
voy a ser experta en esto. Y bueno, actualmente me encuentro estudiando para ser aún mejor, para brindarles una mejor atención a mis pacientes. Muy pronto voy a ir a Brasil a estudiar más acerca del área. Y esta área, a su vez, tiene ciertas subáreas. Una de ellas son los pacientes quemados. Y es un tema que me fascina, que me encanta, porque en algún momento tuve la oportunidad de estar haciendo prácticas en el Hospital de Salamanca y me di cuenta de que había una gran necesidad de atención para estos pacientes. Si bien los atendían muy bien, la verdad fue una experiencia hermosa, aprendí muchísimo, tanto en conocimiento como aprendizaje, crecimiento personal. Fue increíble. Ya después hablaré un poquito más de eso, pero representa esa área un área de oportunidad muy grande, porque se puede hacer todavía más por los pacientes. Entonces, parte de la fisioterapia dermatofuncional es tratar esas cicatrices. Entonces, literalmente, me dedico y me dedicaré aún más al tratamiento de las cicatrices. Y, como metáfora, también, porque no nada más están las cicatrices de nuestro cuerpo, también llevamos cicatrices en el alma, y esas, a veces, duelen incluso más. Son más difíciles de tratar. Y bueno, esto me lleva a platicarles un poquito de mí y por qué también me interesa tanto estos temas emocionales. No toda la vida es color de rosa. Me gustaría, me fascinaría, porque mi color favorito es el rosa. Para aquellos que ya me conocen un poquito, sabrán que soy adicta al rosa. La mayoría de mi ropa es rosa, mis filipinas rosas, tenis rosas, e incluso mis guantes para dar terapia son rosas, mi estetoscopio y bauma son rosas. Entonces, para mí es un color muy bonito, ¿no? Pero sé que la vida no es ni blanco ni negro, y tampoco rosa, tiene sus matices. Tiene ahí grises, tiene de todos los colores. Esta vida está llena de 1000 colores, ¿no? Y bueno, precisamente, vamos a retomar un poquito de la pandemia, ¿no? Precisamente, en pandemia, descubrí algo de mí. Aparte de que ya se terminó la universidad, empezaba una nueva etapa en mi vida, estábamos pasando por una situación internacional, o sea, mundialmente la estábamos pasando mal. Mariana también la estaba pasando bastante mal. Toda mi vida fui, o me consideré que era una persona muy nerviosa. Yo pensaba que era normal, que simplemente era mi personalidad, que era muy nerviosa, que era muy aprensiva, que era muy sensible, pero bueno, ahorita ya lo puedo mencionar así, ¿no? Sensible, porque sí soy sensible, pero eso no significa que sea débil. Es algo que le digo mucho a mis amigos o a personas así con las que puedo entablar una conversación profunda, que ser sensible no es sinónimo de debilidad. Y bueno, yo anteriormente creía eso. Entonces, yo me consideraba una persona débil, una persona triste, una persona muy preocupona. Tenía un concepto bastante negativo de mí misma. Ahora me doy cuenta que estaba errado. Pero bueno, en su momento yo me la creía y era bastante doloroso. Entonces, desde aproximadamente los 6 años, yo fui como si fuera una plantita. Imagínense que Mariana era una plantita, bonita, chiquita, así, toda bonita, una plantita bebé. Pero poco a poco, esta plantita la fue alimentando de pensamientos,
y de palabras, porque incluso me decía palabras bastante hirientes, negativas, fuertes. Y la plantita fue creciendo triste, fue creciendo sintiéndose débil, fue creciendo con un montón de miedos, con tabúes. Y se la creyó. Esta plantita, Mariana, creyó que no era más que un intento de flor. Y bueno, durante mucho tiempo yo le echaba la culpa al estrés de la escuela. Porque me decía, no, pues es que estoy triste, estoy preocupada porque por el examen o porque voy a tener tal proyecto y demás, ¿no? Pero desde la primaria, o sea, desde chiquita. Obviamente no fue de un día para otro. Digamos que esto fue creciendo de manera paulatina. Digamos que a los 6 años ya me sentía triste, ya me sentía mal, a los 7 más mal, a los 8 más, y fue en aumento. Por eso no era quizá tan evidente o yo no me daba cuenta de la gravedad del problema, ¿no? Del asunto, de lo que estaba viviendo. Digamos que lo normalicé. Fue hasta 2020, en pandemia, que yo salgo de la universidad y yo me sentía profundamente triste. Dije, bueno, primero dije, es por la pandemia, es porque pues en general el mundo está preocupado, el mundo se siente mal, estamos en crisis, pero no, algo estaba fallando. A mí me fascina bailar. Creo que ya van como 40 veces que digo fascina, pero realmente me gusta mucho. Entonces, es algo que disfruto y me hace sentir plena, me hace sentir feliz. Y hubo un punto en el que yo ya no quería ni bailar. Entonces me dije, esto está mal. Y más porque la principal razón a la que yo le atribuía mi estrés constante y mi tristeza era la escuela. Y en el momento que quito ese factor, porque pues ya había salido de la universidad, yo me seguía sintiendo mal, incluso peor. Ya ni siquiera quería bailar. Todo el tiempo quería estar dormida, quería estar acostada, no quería salir, bueno, aparte por el miedo del COVID, ¿no? Y dije, no, algo me está pasando. Recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, es que no estoy bien. No estoy bien y quiero haré lo que sea por estar mejor. Necesito ayuda. Bueno, afortunadamente mi mamá, un ángel, ¿no? Tengo una super mamá. Me lleva al doctor. Anteriormente ya me habían llevado con médicos, me habían llevado con psicólogo, estuve en terapia. Pero es que me ayudaba por un tiempo, pero permanecía esa como tristeza profunda. Es algo muy complicado de explicar y creo que las personas que han tenido depresión me pueden entender. Porque es algo que de verdad las palabras se quedan cortas para expresar la tristeza tan grande y el vacío enorme que sientes cuando tienes depresión y ansiedad generalizada. Ya ahorita les voy a contar cómo es que llegamos a ese diagnóstico, pero bueno, voy con el doctor. Todo esto es mucho más grande, o sea, no fue así de que de un día para otro, ¿no? Y quizá en podcast próximos les cuente un poquito más detalles acerca de mi historia, pero bueno, a grandes rasgos, pues sí, efectivamente yo tenía depresión y ansiedad generalizada, me dan tratamiento farmacológico, acompañado de mi terapia psicológica, y mi vida dio un giro de 180 grados. La verdad es que yo llegué llorando con el doctor y ya después de algún tiempo con mi medicamento, fue hermoso porque le decía al doctor, gracias porque
me sabe la comida otra vez. Le digo, usted va a decir, está loca, está exagerada, le digo, pero de verdad siento el sol. Y me decía, mi mamá así, ¿cómo que vas a sentir el sol? Y yo, de verdad, o sea, algo dentro de mí cambió. Yo le comentaba también a mi médico que sentía como si me hubieran quitado un tumor del cerebro. Yo todo el tiempo estaba sobrepensando, todo el tiempo pensaba en el peor escenario, todo el tiempo me sentía como con una culpa, con una tristeza, nada me llenaba. Todo el tiempo quería llorar, aunque yo por fuera pareciera que estaba bien. Trataba de sonreír para no preocupar a mi familia, pero en realidad me sentía destrozada. Y en el momento que yo vuelvo a disfrutar una comida, ver una película, sin estar pensando en mil cosas más, simplemente estar ahí viendo la película, eso es felicidad. Y por eso me apasiona tanto hablar de las heridas que traemos emocionales, porque como alguien que pasó por la depresión y la ansiedad, entiendo la importancia de hablar de nuestras emociones, de trabajarlas, de ir a terapia. Por eso es que mi consultorio de fisioterapia se llama CMC, Cuerpo, Mente, Calidad. Yo creo que no podemos separar nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y para tener una salud integral es bien importante que cada área de nuestra vida esté en equilibrio. Si bien no va a estar perfecto todo el tiempo. A veces hay días buenos, días malos, podemos estar tristes, enojados, de vez en cuando, contentos. Es parte de ser un ser humano. Pero lo que no es normal es estar enojado todo el tiempo o triste todo el tiempo. Todas nuestras emociones pueden estar ahí. Eso me recuerda a la película de Intensamente, ¿no? Como todas son necesarias. Por algo está ahí ansiedad, por algo está ahí tristeza, por algo está la ira, el aburrimiento. Me gusta mucho esta película. La verdad la disfruté mucho, en especial la primera. La segunda me gustó también, estuvo linda. Sin embargo, a mí me hubiera gustado que se hablara todavía un poco más de la ansiedad, ¿no? Porque, bueno, sé que sí dieron protagonismo a la ansiedad, pero bueno, mis amigos me dicen, Mariana, pues es una película para niños, es normal, ¿no? que lo traten como Dalai. Pero bueno, quizá yo viví la ansiedad de una manera bastante intensa y por eso sentí que le faltó un poquito de punch. Pero bueno, de cualquier manera fue una muy buena película, me encanta la película. De hecho, compré un kit de esencias, aceites esenciales para mis pacientes que son de la película de Intensamente. Están hermosos, la verdad, huelen riquísimo. Hay un tip. Pero bueno, por eso es que siempre estoy hablando de estos temas, de la depresión, de la ansiedad, de la importancia de cuidar tu salud tanto física como emocional, de las ventajas de ir a terapia, etc. Y también la fisioterapia fue para mí bastante sanadora porque me ayudó, no nada más es mi carrera, también me ha ayudado a sanar porque aprendí a ver el cuerpo humano de una manera totalmente diferente, de una manera objetiva, con un ojo clínico y con más amor. Porque, bueno, como les decía, voy a estar hablando un poquito más a fondo de ciertos temas, si ustedes así lo quieren también, ¿no? Se aceptan ideas, comentarios. Pero en fisioterapia, desde que entras a la carrera te hablan de que pues tienes que estar preparado para las prácticas, de que tienes que, pues vamos a practicar eventualmente entre los compañeros y pues tenemos que llevar ropa de práctica, ¿no? Short, top, etcétera, ¿no? Es parte de
todo se hace siempre de manera sumamente profesional, con respeto. Pero recordemos que Marianita pues traía un problema acá de depresión y de ansiedad, ¿no? Entonces, pues todo esto también pues cursaba con problemas de autoestima. Yo tenía una autoestima por los suelos, muy, muy baja. Entonces, a mí me dicen, hasta yo dije, pero qué mensa, o sea, ¿por qué me metí en una carrera donde obviamente iba a tener que practicar teniendo tantas inseguridades físicas? Entonces, me castigué mucho en su momento. Dije, pero estás muy tonta. Me dije muchas cosas hirientes. Pero bueno, no me salí de la carrera. Ya después platicaremos por qué no me salí en su momento. Pero me ayudó mucho porque me acuerdo que yo odiaba que vean mis piernas. Era un tema sumamente doloroso para mí. Me aislaba de mis compañeros, me aislé de muchas cosas en esa época. Porque yo tenía pavor. De verdad, yo antes de cada práctica me metí al baño a llorar para prepararme mentalmente de que iba a estar expuesta a otros 40 alumnos que iban a verme. Obviamente yo sabía que era con respeto, que si en algún momento alguien me hacía un comentario feo, pues lo iban a sancionar los profes. Pero yo tenía mucho miedo, mucho miedo. Me sentía horrenda, me sentía muy, muy mal. Y poco a poco fui venciendo todas esas inseguridades y esos miedos. Me di cuenta que el cuerpo humano es maravilloso. Empecé a entender cómo funciona y dije, wow, todo lo que pasa, de verdad, para nosotros poder mover un dedo. Es increíble. Entonces, la cantidad de músculos, tan solo cuando veíamos músculos masticatorios, ¿no? Yo ignorantemente, antes de estudiar fisioterapia en la prepa, yo pensaba que había pues poquitos músculos en el cuerpo, ¿no? Decía, pues el cuádriceps, pues el bíceps, ¿no? Y resulta que hay un montón, que son muchos. Entonces, me maravillé del cuerpo humano. Lo empecé a ver con otros ojos y también poco a poco me fui quitando la pena. En segundo año igual le sufrí. Fue muy doloroso para mí. No se diga cuando tuve que meterme en el tanque de hidroterapia por primera vez, usar un traje de baño, que era deportivo, estaba atrapado y todo, pero aún así yo me sentía expuesta, no estaba desnuda, pero yo me sentía como al desnudo. Y dije, me van a criticar mis compañeros, que no pasó, pero yo sentía que me iban a criticar, que se iban a burlar, yo tenía mucho miedo. Y aparte, yo tenía que mostrar cierta seguridad ante mis pacientes. Porque aunque esa primera vez que yo me metí al tanque de hidroterapia, no era, pues sí, no era mi paciente como tal, o sea, yo no era responsable de él. Digamos que yo entré nada más como ayudante. Yo tenía mucho miedo y dije, aunque esté ayudando, apoyando la terapia, no puedo verme insegura porque entonces el paciente se va a sentir inseguro y yo le tengo que transmitir lo contrario. Entonces, todavía recuerdo ese día. Me metí al baño, me puse el traje, estaba llorando, no comí nada, me sentía muy mal. Mi compañera, la que era la responsable del paciente, que era de 2 grados más arriba que yo, se portó muy amable, muy linda, me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Ella no sabía todos mis traumas, evidentemente, pero aún así, incluso aunque no lo sabía, se portó muy amable conmigo, le agradezco bastante. Y pues entro, más bien salgo del baño, me limpio las lágrimas, me encomiendo a Dios, ¿no? Y digo, pues voy a hacer lo mejor que pueda. Me temblaban las piernas, las manos. De verdad, yo no sé cómo le hice. Bueno, sí sé, Dios me ayudó. Porque genuinamente, Mariana, solita, no hubiera podido. Entro al tanque, hacemos toda la terapia.
salgo yo todo el tiempo con una sonrisa, tratando de que no se diera cuenta nadie de lo muerta de miedo que estaba. Espero que no se hayan dado cuenta, tanto mi compañera como la paciente, y sí, una disculpa, ya tenía que pasar eso, ¿no? Creo que lo hice bien, creo que salió. Y bueno, también en su momento fue muy dura conmigo misma, ahorita lo recuerdo y me da ternura, era algo que pues me sirvió, ahora soy mucho más segura de mí misma, a todos mis pacientes trato de transmitir la seguridad todo el tiempo, confianza, que se sientan en un lugar cómodo y seguro en mi consultorio, pero bueno. Así fue como la fisioterapia, puse un par de ejemplos nada más, me fue ayudando a aceptar mi cuerpo. También veía como había pacientitos con lesiones, no sé, medulares, EBC. Y yo decía, Mariana, sé agradecida. Tienes todo al día de hoy. Mañana no sabemos, pero al día de hoy disfrútate. Tal vez no seas Miss Universo, tal vez no seas la más guapa del condado, pero hoy estás aquí y tienes salud. Aprovéchala, haz algo bueno por los demás. No me fascinaban mis piernas, pero sí me sirven para poder ayudar a alguien más que lo necesita. Me servían para ir a la escuela, para brindarles una atención, para dar terapia. Haz algo con lo que Dios te ha dado el día de hoy. Y así fue cambiando mi filosofía. Y poco a poco aprendí a verlas con amor, a verlas con cariño, a cuidarlas, a no maltratarlas. Porque incluso me llegaba a decir cosas feas frente al espejo, ¿no? Que casi no me veía, trataba de evitar verme, pero cuando me veía era decir cosas hirientes. Y bueno, así fue cambiando poco a poco. Ya en otro podcast hablaré un poquito más sobre el tema, pero así fue. Eso es un poquito de la historia de Mariana, la historia de mi vida. Y al inicio del podcast les compartí una pequeña reflexión acerca de las cicatrices que inspiran. Pues bien, parte de lo que me ayudó a sanar, a salir de este hoyo, de esta burbuja llamada ansiedad y de este hoyo llamado depresión, fue el arte. Como les comentaba hace unos momentos, yo adoro bailar. También me gusta cantar, otra cosa es que no lo haga bien, ¿verdad? Pero me gusta cantar, me gusta bailar, toco el piano y me gusta escribir. Cito palabras de mi maestra de poesía de la universidad. La poesía es la síntesis suprema del lenguaje. Cómo me gustaron esas clases. En la poesía encontré a mi mejor amiga, la tinta. A través de ella expreso lo que las palabras simples no pueden, lo que las lágrimas se quedan cortas. A través de ella me aprendí a conocer un poquito más. Descubrí heridas que no sabía que tenía. Y poco a poco las fui transformando en esas cicatrices que inspiran. En los siguientes podcasts comenzaremos siempre con una pequeña frase, una reflexión, un verso. Porque como les dije, mi mejor amiga es la tinta. Es una manera en la que
podemos conectar aún mejor, podemos expresar más que con las palabras simples. La poesía va más allá. La poesía es para gente extraordinaria. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Muchas gracias por dedicarme su tiempo. Espero poder seguir grabando este tipo de episodios. Próximamente voy a tener invitados. Tengo unos invitadazos. Me muero por entrevistarlos, por compartir todas sus historias, que nos inspiren, que nos motiven. Y también para seguirles platicando un poquito más de Mariana y de todas mis luchas y cómo he seguido adelante. Paso a pasito. Así decía mi abuelita. Al paso, Mariana. Al paso. Muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana en Cicatrices que Inspiran.